Saqué mi... Vamos a coger los tengo en ese lado. No voy a coger el trípode. Aquí tengo el nuevo desparasitante, luego lo enseño. Los crotales. Chacho, ¿dónde está el... ¿Sabéis que me ha desaparecido la cachera? No sé dónde está. No sé dónde está la cachera. Aquí está esto. Necesito el destornillador. Buen día. Esta mañana me duele la columna. Aquí cuando no te duele una cosa te duele otra. Y no me dan ninguna paga estos políticos. Hoy es el día de la verdad. Hoy vienen a ver las vacas. Vamos a poner el campanillo, los GPS y ya hasta dentro de 6 meses. Ay, Dios mío. Vamos a desparasitar, que traes otro bote, 100 y pico pavos el bote ese. Buen día, qué ruina. Toda la vida. Ay, Dios mío, las costillas. Yo no sé por qué los pobres siempre tienen que doler las costillas, macho. ¿A que sí? Vamos a poner eso. Los pobres nada más tenemos que dolores, heridas, mataduras. Tengo aquí el corte este que me pegué en la mano, que lo tengo hecho polvo, Noche vine tarde de las vacas también, me quedé para allí hasta de noche. La Miriam se fue a Plasencia con el muchacho. Y así es la vida, larga vida al rey. Madre mía, le tenemos liado en España a Extremadura dura. Voy a poner esta chaqueta hoy. Estas las lavo yo, las cuelgo para aquí, me las pongo para trabajar. Luego me dicen que porque tengo la bandera de España, porque está ahí. Para mí las banderas me da igual, una que otra. El hábito no hace al monje, por la bandera tampoco hace al hombre. La bandera da igual que matar una que otra. Nosotros la única bandera que tenemos es la naturaleza. Mira qué pilas tenemos aquí. De digital animal. Vamos a poner una aquí. Vamos a empezar por este. Vamos a empezar por el número 68. Este se lo pongo a una vaca muy golosa que hay. Sin estos cacharros ya no se puede tener animales. Vosotros sabéis lo buenos que son. Y barato, Esto barato y lo que te ahorras en gasolina, porque va donde están las vacas. Mira, tengo puesto una alegre. Porque es que, no, te lo digo yo, que sin esto ya hoy en día, madre mía, menudo descanso. Donde quieras que estés a donde están las vacas y se escapan y no se escapan. El otro día le di una a mi sobrino, se lo dejé una a mi sobrino para el burro, porque se escapa el burro. Llévate uno y así estás tranquilo, porque si no, todo es una guerra. Campo de batalla sin compasión. Aquí al pobre lo comen. Yo no sé por qué siempre ayudan a los que no hace falta ayuda. A los que no necesitan ayuda le ayudan. Y a los que hace falta ayuda nadie les ayuda. Largas la espera. Ahora las tengo todas sueltas, las metemos en los corrales y viene la señora veterinaria, las mira si no se le ha hinchado el pescuezo a ninguna, pues no se le hincha a ninguna. Yo por eso creo que el jabalí no tiene que ser tan fácil pasar tuberculosis, porque también están entre jabalíes. Las cabras, yo llevo 20 años y nunca me ha sido una cabra mala, no sé por qué. No sé dónde vivo. También yo sé que al no echar de comer, los animales no se contagian tanto. En los comederos es donde más se contagian, los bebederos. Y fíjate que estas beben en charcas para ir en los regatos, en yo qué sé. No sé, eso habrá que hacer un experimento. A lo mejor es que los señores de la Junta dicen que ya aguante un poco más. Pero ahora a mí nunca va a ser una vaca ni cabra, Las vacas llevo menos años, 3, pero las cabras nunca. Y cuando van a la feria te hacen solamente la que no va comparada, que esa es peor. Y nunca me ha salido. Mira que tengo un destornillador eléctrico, pues no me gusta. Vamos a ponerlo aquí una chaquetina. Luego me dicen que por qué llevo la bandera de España. Me cago en Dios, me voy a poner la bandera de Portugal, hombre, que Portugal también me llevo bien. Lo que sé, porque me dio una chaqueta así para que se la voy a quitar. No importa a mí la bandera. La bandera no te hace comer. A los de vos sí, a los de vos con la bandera de España los ha hecho todos ricos, pero a nosotros, a los obreros, ninguna bandera nos va a dar de comer.
Y la republicana, ni esta ni ninguna. Así que... buen día. Ahora se limpia la tapadera bien. Aquí donde va la batería. Ahora sacamos la batería y le ponemos una nueva. No sé qué. Esta la vamos a marcar, porque es que yo las marco, porque aunque las llevo a reciclar, pero le hago una marca así, para saber que están malas, porque si no las mezclas, eso me ha pasado algunas veces. Ahora ponemos una nueva. Siempre se ha dicho que con buena herramienta bien se trabaja. Esto está guapo. Hay que limpiarlo porque si no se le mete aquí humedad y no zorrula. Aunque llevan una goma buena, pero... La historia de la sierra. La historia se repite. Los obreros contra los patrones. Otro seguidor mío que ha venido aquí a vivir a Sierra de Gata, un seguidor. Se ha venido a vivir a Descarga María, ha cogido el restaurante Descarga María, se llama El Molino. El sábado lo inaugura. Eso es un buen local y una buena terraza que tiene. Estoy trayendo aquí a un montón de gente a la Sierra de Gata a vivir y no me agradece nadie nada. No es que no me agradezca, es que encima van a por mí las instituciones. Cago en 10. El ayuntamiento la que tenemos ya. Todavía no le han contestado al abogado. A ver cuándo le quieren contestar. Ellos sabrán en el lío que se van a meter. A mí... Ahora introducimos la pila. La nueva, ¿no? A ver si vamos a meter otra vez la rota. Basta hay que tener de hinos de oficinista y los míos son de... Porque tiene que encajar bien. Está encajado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar del gatillo, partir sueño. Uno está. Cada saneamiento, ¿sabes lo que voy a hacer esta vez? Unos días, dentro de 2 meses o 3, le quito un GPS y le pongo, es que luego me quedo sin los GPS todos al mismo tiempo. ¿Es verdad? Me quedo sin señal al mismo tiempo. Y siempre a la hora de sanear. Y después cuando más tienes que buscar las vacas, te quedas sin ello. Entonces dentro de 6 meses voy a meter una en el cepo y se lo cambio. Se lo pongo, le cambio la batería. Así el día de saneamiento, pues está todo bien. Compartir sueños de locos. Este juego ha terminado mucho antes. Tu vida va en ello, pero alguien debe... Me voy a tirar toda Navidad cogiendo aceitunas que hay para tirar. Porque con ese dinero voy a comprar la máquina de podar los olivos y algo me quedaré para comprar alguna cosa para mí. Bueno, para mí, para la ganadería. Porque... Mejor compro unas alpacas, pues este año no comprar ni una alpaca, ni una. Es que menú caro está, madre mía, pues voy a comprar alpaca. Con toda la comida que hay en el campo. Sé que está sin dormir, se está uno sin dormir, eso da igual. Mejor que esté yo sin dormir. Ayer tuve que ir, mira, a llenar la nevera a Inés. Es que yo tengo 3 casas abiertas. Y gracias a que tengo finca, que el muchacho ha podido coger aceitunas y gana dinero de la aceituna. Si le tuviera que estar dando dinero al muchacho, pues imaginaros. No es por eso que hay que tener finca. La gala ahí se está ganando un buen sueldo. Va a pasar las navidades de Riquino. Eso lo he dicho yo. Riquino sin frontera. Si no compra olivo, tenía que haber estado el muchacho mío para ir trabajando. Para ir con otro. Anda ya. Por 50 euros.
o 80 euros. Y aquí está ganando casi todos los días 1000 euros está sacando. Y las que le queda por coger. Bueno, este está. Compartir sueño de locos. Este juego ha terminado mucho antes de empezar. Tu vida va en ello. Bueno, tonto no. Estoy preparado. Ah, buen día, macho. Mira que yo paso calor, Ah, buen día. Tengo que ir a buscar otro que tengo en la tienda. Que fue anoche en Miriam y estaba cerrado. Este es el 80 y 68. 86. Del 87 el 68. Y pues si parece el mismo bicho. Ah, buen día. Ah, las costillas. Me duelen las costillas. La vida de pastor es la mejor. Esto no. Sobre todo si estás echado en casa. A ver qué tal están hoy los corrales. Yo creo que sí. La relojera es la peor, pero bueno. Cada noche la íbamos a meter, pero dice Miriam que no iba a venir Inés y dice, este fin de semana no viene Inés, así que le voy a ir a llenar la nevera. Y le dijo el muchacho que iba a ir, que la llevaba a él, y dije, pues lleva a tu madre. Y me dejaron solo allí en la finca. Y el muchacho que tenía que comprar unas cosas. Ah, güey, y este destornillador es muy grande para esto. El otro lo ha hecho bien, este ya no me lo hace bien. Así que el sábado inaugura este hombrito el bar de Descarga María. En Descarga María, subiendo al Robledillo. Y también se llama Paco, igual que el de aquí tenemos que hacer un restaurante. Casa Paco. Si es que aquí no hay ni bares, si no hay ni bares, no hay ni bares, no hay nada. Ahora también os digo una cosa, con la gente de aquí tampoco esperéis mucho presupuesto, porque la juventud con 400 euros, dígame qué cubatas se van a beber. Y no hacen trato ni hacen nada. Se sientan a tomar un café, te están ahí sentados toda la tarde tomando el café, viendo la televisión. Chacho, qué cosa. Oye, yo que al bar no salgo cuando se tercia, pero cuando salgo a beber. Pim, pam y a tarea. Tengo que ir que debo para ir dinero en todos los bares. Ahora que me acuerdo. Debo dinero en el bar de aquí, debo dinero en Gata en otro bar. Imposible. Esto no puedo salir. Salgo con 50 euros y luego se me acaban y digo, no tengo perra, da igual, a ti te fiamos, venga, rondas aquí. Así que 23 euros debo aquí otra vez, 23. Y en Gata creo que otros 20. Ah, yo ni lo sé, yo no lo apunto. No puedo salir al bar. Porque esto es una ruina. Buen día. Es verdad, cada vez que salgo, macho, me gasto los 50 euros que lleve o sea lo que me dé la Miriam y encima dejo fiado. Uno, otro. Tómate. Cóbrame aquí, cóbrame allí. Pues llega se te van los 50 euros porque yo bebo cerveza, pero para ir toda la gente ya beben bebidas de estas de rico, de estas caras, de estas que te valen. Uf, madre mía. No, yo me tomo una copa y digo, hostia. Oh, buen día. Así que los 50 euros. Porque mucha gente me invita, pero siempre me invito yo también. Entonces.
Pues no me puedo juntar contigo. Digo, hombre, es que vosotros estáis todo el día en el bar, yo salgo una vez, pues cuando salgo tengo que coger las pilas como vosotros. No es verdad. Allí voy a estar yo viendo el camarero o la camarera. Me dicen muchos colegas míos, vamos ahí que hay unas tías. Y digo, ¿pero para qué quieres ver tías? Si lo que nos interesa es que pongan de beber, no tengo que nos importa las mujeres. Si tenemos, yo por lo menos, a mí las mujeres, como mujer no me importa, como persona, pues sí, si son agradables y buenas personas, sí. Ah, buen día, están todos embobados con las tías, me cago en 10. Pero si después nada, después digan a sus mujeres abandonadas. Ah, buen día con las tías. Hay una tía, hay una tía. Hay un bar que lo llamamos el bar de los hombres, que es en un pueblo que está para allá abajo. Lo llamamos el bar de los hombres porque solo hay hombres porque tienen unas camareras que están muy guapas, que son guapinas. Está el bar lleno de hombres. Y se queda aquí, no se puede ni venir, nada más que. Es que están muy buenas, tío. Digo, pero lo que tiene que estar bueno son los pinchos o la comida, que tía, ni que hostia. Esta mujer, mirarlas como personas, no como mujeres, no como físico. ¿Qué más da? Como si es un alta, guapo, delgado, ¿qué más da? Hay que mirar, no sé, están obsesionados con las tías. Otro, sí me la ligo, esta me la tengo que ligar yo. ¿Están todos así? Y pues tanto ligáis. Madre mía, todos están con el ligamiento. Hasta me la ligo yo. Esta te la va a ligar tú, sí. Lo que te va a ligar ellas son las perras bien ligadas, ¿a que sí? Ah, buen día. Qué ruina, qué ruina, qué ruina. Eso lo juro por Dios y por todos los santos. Pues vamos, hasta uno que es amigo mío. Estaban en el bar, en un bar que es para un pueblo de Plasencia para allá abajo. De Plasencia para abajo. Y el tío, bueno, ese se la lió a la mujer, que fue listo y aguantó y se la lió a la mujer. Pues estaba con el grupo de amigos, como ahora se lleva a mandarse por los móviles, las tías se sacan fotos y los tíos y se las mandan. Aquí hay uno de Torre, hay uno de aquí de Torre Casado que le ha mandado fotos desnudo a una chavala. Sí, de aquí de este pueblo. Y las chavalas se lo están enseñando pedazos a la gente. Y dice, mira, mira este guarro. Pues estos estaban riéndose en el bar y de las tías y pinto las tías y dice uno, guau, pues yo me estoy ligando a una tía, mira qué foto. Y se la enseñó la mujer del colega mío. Chaval. Vamos, que se han separado, pero a buen día. ¿Pero para qué hacen esas cosas? Como un día nos viene una mujer que fuéramos a pegarle una paliza a uno porque ella le había mandado unos vídeos, pero una tía que yo no la conocía de nada, la conocía aquel día. Tenés que ir tú y tus primos, estaba yo con unos primos míos, y para hacerme el favor y de pegarle una paliza y quitarle el móvil porque le he mandado unos vídeos y desnuda y tal, y creo que el tío está enseñando y yo, pero tú para qué le mandas vídeos? Y vete, pon una denuncia y vete. Que ya la tía que fuéramos nosotros a pegarle, ¿tú lo de qué? Vamos, una tía que yo no la conozco de nada. Porque un primo mío se quería liar con ella, uno que tengo de la Surde. Y la tía de mi primo, yo creo que al final se lió con ella. Y la tía llorando, ay, qué tonta ha sido que le he mandado a este fulano. Vive en tal pueblo y tal, por favor, ir y pegarle una paliza y quitarle el teléfono. Y yo te voy a pegar una paliza. Vamos, por favor. ¿Tú que se lo has mandado? Igual que este de Torre, toda la gente riéndose, tú verás. Le manda a una muchacha un vídeo desnudo de él. Parece un sapo si lo veis. Cago en 10. Pero ¿cómo le manda eso a la muchacha, por favor? Hoy qué sementales. Tantos de sementales para arriba. Madre mía, qué sementales. Oh, cómo liga. Compartir sueño de locos. Bueno, arreglado. 2 GPS preparados. El tercero está con la pila y todo puesto bueno, nada más hay que meterlo en el collar. Y vamos a coger el campanillo para mi preferida, que vamos a poner un campanillo, otro la pantoja y vamos a poner otro campanillo más. Que suenen las berrendas para ir para los canchales, porque si no, dicen que la pastoría que no suena no vive, no tiene vida. Este me lo regalaron en Navas del Marqués.
Macho, ¿cómo están los cueros? Buenos días, ¿cómo están los cueros? Hágale. Vamos a ver si es capaz. Me cago en 10. Tenemos toda la mano cortada, no soy ni capaz de la ardilla. Este se lo voy a poner a mi preferida, mirad. Con la J y la M. Navas del Marqués me lo regaló, me lo regalaron por ir a la feria de Navas del Marqués del ayuntamiento. Se lo vamos a poner a mi preferida. Y con herbillas de ojo de gallo. Ay, la berrenda, la berrenda, la berrenda. Hay que hacer un bujero, hay que hacer un bujero. Ese es uno. El desparasitante otro. Esta es la pantoja. Este collar no vale. Vamos a ver si vale este. Cago en 10, no. Le vamos a tener. Este está hecho polvo, este es el de la pantoja. Este es el de la pantoja, pero este no lo voy a poner. Este suena bien. Ese es el paso de la vaca, cantan así. Cuando hace ese sonido las vacas están tranquilas. Eso lo digo yo. Ahora como suena así malo. Como suena de costado es que las vacas van corriendo. Si suena así es que está la vaca tranquila. Ahora no tengo collar para ese. Ahora no tengo collar para ese. Le ponemos este. Le ponemos este si no. Vamos a ponerle este a la pantoja. Este es el que se le perdió a la Nicanora que lo encontré. El de la pantoja lo he encontrado, pero se lo he puesto a las cabras. Y es que este collar está nuevo, pero es que este collar es muy pequeño para este cacharro. Entonces, si no, un collar muy pequeño para este. Muy pequeño, esto no vale. Este collar no vale. Este collar no vale, es pequeño. Larga vida al rey, larga vida al rey. ¿Un coche? Será la Guardia Civil. El sueño de locos. Esto vamos a meterlo en el coche que se nos olvida. Larga vida al rey. Larga vida al rey. Ya me han dicho, que me han dicho. O una pena no poder poner este campano. Tengo aquí otro. Una zumba. Este le compraremos una bicha, esa ponemos otro día. Le voy a comprar un collar. Que este collar no vale, es pequeño. Pero bueno. Como siempre se ha dicho. Yo tengo en casa sacos de campanillos. He comprado muchísimos campanillos. Tengo una millonada. Luego esto me lo regaló un seguidor que su padre quitó las ovejas y me los trajo para acá. Pero me dijo, nunca digas quién soy. Ah, para capar los bueyes. Ahora vas a coger una cosa para capar los becerros. El sueño de locos. El juego ha terminado. Hay que llevar todo esto aquí metido. Aquí tengo de todo. Aquí de todo.
para castrar los bueyes, los pequeños. Es que vas a capar los 3 pequeños esos. Esto, a los pequeñinos se les pone una goma y ya está, de capar. De castrar. Y se secan y ya está, con esta tenaza. Esto está. Castraciones. Luego el grande se castra a navaja. A navaja, no, a una cosa. Yo no lo puedo decir. Voy a coger este collar que es para el otro. Compartir sueños de locos. Chacho. A ver si se levanta para acá la pillara de la gente que tengo para ir a todos los obreros parados. Ahí tenemos a todos los obreros. Si no, yo me tengo que ir con la moto. Pues a las 9 viene la señora veterinaria. A las 9. Pues hay que estar antes allí. Hay que encerrar las vacas. Yo lo he hecho de este cacharro, aunque sea caro, desparasitar. Mira la que tenemos liada en el gobierno por no tener desparasitantes buenos. Tenemos liada una parda, pero parda. Tengo que coger el equipo de música hasta aquí. Lo voy a dejar aquí en la base porque es que... buen día, me tengo que ir yo para allá, que se me van a escapar las vacas. Os voy a dejar, Dagales. Porque tengo que irme yo a las vacas. Estos locos van con el coche para allá ahora mismo. Cago en Dios, cómo ladran los perros esos de pe abajo. ¿Vosotros creéis que solamente dicen que ladran los perros míos? Pues ahí están los míos a ver si ladran. Los que ladran son todos esos pais que están encerrados. Estos salen todos los días. Pues me preparan unas bullas. Ay, que no los dejan dormir tus perros. Y oye, que son más perros que no los míos. Sí, pero empiezan los tuyos. Es que aquí le molesta. Todo lo mío le molesta a la gente. Todo lo mío. Todo el mundo puede molestar. Pero lo mío le molesta a todo el mundo. Buen día, macho. Todo lo mío le molesta. El caballo le molesta. Los burros molestan. Las vacas molestan. Las cabras molestan. Todo molesta. Madre mía. Y yo me tengo que tragar sus perros, sus historias y me tengo que callar. Bueno, os dejo. Voy a llamar a todo el regimiento. Que la cama te abraza. No es verdad. Bueno, la Miriam está levantada ya hace rato. La Miriam se levanta temprano, tiene que poner, siempre está con las lavadoras. Y yo, que sí lavadoras, que sí comidas, que sí... Ahora está pensando ya en Navidad, todo el día está con Navidad. Me cago en 10, en Navidad le metemos un pescozón para allá, un chivo y fuera. Me cago en 10. Y no se puede andar enreando. O sea, tenemos que matar a los cochinos ya cualquier día de esto. Me cago en 10, un un zumbido. A la que vamos a liar. Este invierno que va a ser duro, hay que estar preparado, hay que tener preparadas despensas. Se avecinan años difíciles. Tenemos que mantener el Congreso de Leones y eso son de boca fina. Eso no andan enreando. Eso se ponen buenos sueldos y nosotros tenemos que apretarnos el cinturón. Nosotros nos apretamos, nos hacemos agujeros al cinturón y ellos se los hacen más grandes. Nosotros para atrás apretando y ellos desapretando para hincharse más. Buen día. Las costillas. Le tengo que traer estiércol a Miriam, le tengo que desbrozar esto, tengo que labrar aquello, tengo que vallar la finca, tengo. Y a mí lo que me gusta es estar con el ganado, que tanto huerto y tanta bobada. Es que es verdad que dice, aquí voy a estar yo todas las tardes enredando aquí en el huerto, vamos, estoy mejor hartando las vacas para ahí, o las cabras, antes que estar aquí cabaucheando el huerto y tanto eso para los zagales y para las mujeres. Aquí, va a estar todo el día aquí, poniendo piedrina. Una persona que no tiene nada que hacer, pero yo tengo que estar cuidando el ganado. Esto ya se hará. Si esto lo tengo para plan de jubilación. Para ir para cuando tenga 90 o 100 años. Aquí tengo que hacer una rampa para abajo. Tengo que hacer una rampa aquí, para bajar aquí. Tengo que tener unas piedras grandes y ¡fum! Una rampa. Pero bueno, lo que tengo que hacer urgentemente es vallar. Que lo que dé suspendía la obra por no tener perras para grava. Y tengo que tener un camión de grava y poner todos los postes. Porque me están entrando aquí todo el mundo.
Porque el gasoil, esa la llené de gasoil y está ahora mismo que no tiene nada absolutamente de gasoil. Es que esto hace años, un chaval para ahí que andaba, que estaba medio enganchado a drogas de otro pueblo de al lado, le di yo gasoil, le dije, mira, vete y coge de la ratona diésel. Porque se había quedado tirado el tío. Y yo para mí, que andará para aquí, habrá venido otra noche que se habrá quedado tirado, pero joder, ahí me lo dice y no pasa nada, creo yo, a lo mejor ha sido otro, pero es que ese se lo di yo una vez, le enseñé cómo se sacaba el gasoil, le dije, mira, tiras la goma y lo saca. Y me han quedado secas. Un día se me caen los olivos, los tengo que ir a plantar. Esto lo voy a poner aquí en el chalet de la Pantoja. Bueno, os dejo. Voy a llamar aquí a la tropa, que esto, la cama los abraza. Y sin darse cuenta, la cama te lleva a la muerte.